buenas. En la siguiente demostración vamos a ver la técnica de la acuarela. Para poder realizar esta técnica vamos a necesitar pigmento de acuarela, que puede ser en pasta, como este ejemplo, o podría ser en pastilla o en formato líquido. Vamos a requerir papel de acuarela o papel que se le pueda colocar agua para medios mixtos. Vamos a también necesitar pinceles de distintas formas y tamaños. Vamos a necesitar una tabla, una paleta, agua, obviamente, masking y algunas otras herramientas que las iremos viendo más adelante. Entonces vamos a entender lo siguiente. La pintura de acuarela va a estar compuesta por 3 importantes partes. Esas van a ser el pigmento, la carga, que esta carga puede ser, dependiendo de la marca o la calidad del pigmento, podría ser caolín, arcilla o otros materiales, y básicamente goma arábica. Estos 3 compuestos los unen y van a generar este tipo de material que nosotros lo vamos a ir viendo, el cual es soluble en agua y tiene una cualidad translúcida que nos va a permitir trabajar en capas el color. Básicamente la acuarela va a ser una pintura en agua, por lo tanto es importante aprender a manejar cierto tipo de técnicas con este medio. Entonces lo primero que vamos a ver es el papel de acuarela. Van a existir distintas casas de papel de acuarela. Existe la Canson, la Fabriano, la Arches. Esos serían buenos papeles de acuarela. Pero también podemos tener, por ejemplo, el que ustedes van a trabajar, que es el papel Cloud. El papel de acuarela va a ser un papel que absorbe el agua pero no se deshace. Va a tener distintos tipos de grosores y en la mayoría de los casos va a ser blanco. Muchas veces, dependiendo de la casa matriz, él va a tener, digamos, un sello de agua en la esquina inferior derecha. En este caso tenemos la Fabriano, que sería este papel. Y también, dependiendo de la calidad, va a tener este bordecito que es una característica de los papeles hechos a mano. Entonces, cuando yo tengo este papel que absorbe el agua y es blanco, va a ser importante manipularlo. Lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar la acuarela es irnos a lavar bien las manos. La acuarela tiene que trabajarse de la manera más limpia posible y específicamente eliminar toda grasa que pueda manchar el papel, porque si no después el pigmento se va a repeler con esa grasa. Entonces previamente me lavé bien las manos y si se puede con un jabón antigrasa para evitar, ¿verdad?, que tocar el papel y mancharlo. El papel blanco de acuarela es blanco porque es del algodón. Por lo tanto, esto va a permitir que los colores se vean más brillantes. Siempre va a tener muchas veces un color más blanco. Aquí que tengo un blanco va a ser un poco más cálido, más amarillito, porque el algodón, que es una fibra vegetal, va a tener esta pigmentación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es doblar el papel. Me lavé previamente las manos. Voy a doblar el papel, esta hoja. Aquí es una hoja grande, voy a doblar y después voy a doblar otra vez. Entonces lo primero es, voy a unir estas dos orillas. Voy a pasar un dedo si se puede. Y si no tuvieran, no quieren contaminar, pueden utilizar un cuchillo o una regla para doblar la esquina. ¿Ok? Esto se dificulta más cuando los papeles son un poco más gruesos o el corte es más pequeño. Entonces, podemos empezar a cortar con un cuchillo. Lo voy a hacer con cuchillo para esta demostración. Normalmente se debería hacer con un cortador de papel. Ok, tenemos nuestro primer trozo.
No cortamos el papel de acuarela con tijeras ni con cuchilla. Se corta de manera manual. Esto va a permitir que quede un borde más natural en el papel. Como él es de fibras vegetales, va a permitir ese tipo de rasgado. Entonces ahora sí voy a explicar de nuevo. Cruzamos acá, unimos, doblamos el papel. Y ahora voy a utilizar otro mecanismo que podrían utilizar, que es una regla. Y la regla la limpié previamente con alcohol para que no me manche el papel. Entonces, ustedes agarran y jalan. Es un poco más difícil con la regla, pero queda bastante bien. Ok, podemos volver a hacer otro corte. Y ahí, dependiendo del tamaño que yo desee el trabajo. Como indiqué antes, a veces es difícil cuando es más pequeño el corte, cortarlo. Yo prefiero tal vez este tipo de cuchillo. Y repito, meto entre los dos y no voy a hacer golpe, sino voy a ir haciendo un movimiento hacia afuera. Tampoco hago serrucho porque no estoy serruchando el material. Entonces, es mejor el cuchillo, prefiero el cuchillo a la regla, queda mejor. Y es un movimiento de salida, ¿lo ven? Voy a volverlo a repetir. Y preparar los materiales antes de trabajar va a ser una parte del proceso de la acuarela. Tengo que preparar el papel en donde voy a trabajar primero. Ok, ya voy a tener bastante papel de acuarela para usar. Después vamos a necesitar una tabla para poder tensar el papel. Existen varios métodos de tensar el papel, sin embargo hoy vamos a usar un método con masking, que es el que nos sirve mejor para esta demostración. Entonces, yo voy a colocar mi papel. Voy a usar uno más pequeño para que lo vean en el formato. Ok, voy a tener estos dos trozos de papel y los voy a tensar. Si tuviera hay una manera de tensar en húmedo, nosotros vamos a tensar en seco. Por lo tanto, puedo hacerlo de un solo estas dos. Voy a separar el papel. Dejo más o menos medio centímetro o puede ser un poquito más y tenso esa parte. Luego realizo el mismo procedimiento abajo. Y tenso. Y voy realizando este procedimiento en todo el papel. Ok, listo. Y ya ahorita vamos a empezar a trabajar. Tensamos bien este papel. Cuando el papel de acuarela se humedezca va a tender a pandearse. Sin embargo, él va a volver a su forma original conforme conforme se va secando. Entonces no hay que preocuparse de eso. Lo importante es que esté bien tenso en el momento que vamos a aplicar. Entonces, vamos a ver también algunas cosas que necesito para el área de trabajo. Voy a requerir una paleta blanca o un vidrio bien limpios. Tienen que estar limpios, no pueden estar contaminados ni de acrílico, ni de óleo, ni de medios grasos. Puede ser un plato de loza blanco
o una loseta blanca o lo que ustedes puedan conseguir blanco para colocar el color. En este caso, esta paleta es la que vamos a usar, por lo que la que nos tenemos más a mano. Luego vamos a necesitar preparar, ¿verdad?, los pinceles que voy a usar. En los pinceles que voy a usar, voy a tratar de usar los que sean de acuarela. Los pinceles de acuarela son de mango corto y tienen un pelo suave. Este pelo puede ser sintético o puede ser de origen vegetal o animal. Normalmente los que trabajamos comúnmente son de origen sintético y van a ser de mango corto. Todos estos nos van a servir. El pincel va a tener tres partes importantes, ¿verdad? El pelo, ¿verdad?, que ya lo dije, puede ser sintético, de origen animal o vegetal. Esta parte que va a ser la virola y esta parte que va a ser el mango. El mango va a tener, dependiendo de la marca del pincel y del tamaño, alguna información importante, ¿verdad? Hasta inclusive el tipo de pelo que tenga, que yo conforme vaya trabajando podría preferir un tipo de marca de pincel o un tipo de pelo de pincel. Entonces ahí ustedes irán tomando las decisiones conforme la necesidad. También vamos a necesitar algunas otras cosas, por ejemplo, un cepillo de dientes viejo, una esponjita. Vamos a necesitar algunos cotonetes o toallitas, ¿verdad? O puede ser papel higiénico. Estos nos van a servir para algunas técnicas. También vamos a necesitar dos tarros con agua. Uno es para el agua limpia y el otro es para el agua sucia. Entonces, estos tarros que tengo son bastante grandes. Conforme vayamos trabajando, tenemos que ir reemplazando el agua. No podemos trabajar con la misma agua todas las técnicas. Entonces, tengo que ir cambiando el agua. Recomiendo tarros de boca ancha y preferiblemente no de vidrio porque podrían volcarse y caerse, y no muy altos porque también lo mismo, podrían volcarse, caerse y quebrarse y no sería lo más recomendable. Entonces que tengan un poquito de peso. Voy a tener tarro de agua limpia y tarro de agua sucia. Importante también tener toallas de cocina para limpiar, ¿verdad?, la superficie, limpiar los pinceles o cualquier derrame que se vaya a dar en el momento del trabajo. Y ahí podemos ir buscando también algunos otros materiales, tarritos reciclados, masking que más tienen, y algunas cosas que veremos ahorita en las técnicas. Bueno, en cuanto a la preparación de los materiales, la acuarela va a ser muy rendidora, sin embargo se tiene que usar también. O sea, no puedo tampoco decir que no voy a usar las acuarelas, ¿verdad? Entonces podemos empezar por colocar un poquito y en distintos campos. Aquí, bueno, vienen cerradas. Importante, si vinieran cerradas los tubos, esto va a traer una punta que se puede punzar, perdón, y después colocar el pigmento. Coloco poco pigmento. Si por ejemplo yo terminé de trabajar y el pigmento me queda sobre la paleta, puedo dejarlo secar y al día siguiente puedo colocar más agua y se me va a volver otra vez soluble en agua. Por lo tanto es bueno porque no se me va a secar en la paleta. Voy a trabajar con estos y es importante entender que igual que todos los pigmentos y todas las técnicas de pintura, vamos a mezclar el color. No vamos a tratar de trabajar la cocina del color y no trabajar solamente del tubo de acuarela. No tengo que colocar todos los colores, sin embargo, ahora que vamos a trabajar algunas demostraciones, probablemente use varios o todos.
Y vamos a necesitar, por ejemplo, este set va a traer colores básicos, como unos 12 colores importantes. Trae el cadmio, el rojo cadmio, trae siena tostada, sombra natural, rojo como un tipo de magenta o carmín. Trae también como un rojo azarín. Azules trae pocos, podría decir que le falta como, tal vez a este set le falta como un cobalto. Trae talo y trae, ¿cómo se llama? Trae talo y trae ultramarino. Trae violeta, que es bueno, y trae negro, en lugar de un negro más fuerte, trae gris de paint, que es el que se utiliza más en acuarela. Entonces, en ese caso, el negro lo vamos a usar poco y vamos a trabajar, ¿verdad? No trae blanco porque el blanco sería el papel, ¿verdad? En ese caso sería importante tomar eso en cuenta. Ok, en esta vamos a ver, vamos a trabajar aquí para que se vea. Agarrar acá. Voy a primero mezclar los colores para que vean, antes de hacer esto encima, para que no tengamos como falta de visual. Bien, entonces voy a agarrar agua limpia, pincel limpio, y voy a agarrar un color. Este se va a empezar a soltar, ¿verdad? Aquí está denso, como si fuera un acrílico, más pastoso. Y vean que conforme coloco agua, él se va a ir soltando. Entonces esto ya sería saturado y vamos a saturar de la siguiente manera. Se puede saturar la acuarela a través de las capas, de menos saturado a más saturado, de los colores más claros a los colores más oscuros. Entonces, aunque yo coloque más y más pigmento cuando está húmedo, que ahora lo vamos a ver en la técnica, no voy a lograr una intensidad. También el pigmento va a bajar de intensidad conforme se seque, entonces tengo que volver a colocar una capa y una capa. El papel va a ir absorbiendo estas cargas de saturación hasta lograr la saturación máxima de ese pigmento. Si yo necesito saturar pero oscurecer también el tono, entonces ahí tendré que ponerle cargas hacia el azul y hacia el negro. Y el blanco lo que vamos a hacer es quitar más bien, poner agua, porque lo vamos a desaturar con agua, no con blanco. En la acuarela no se utiliza el blanco, aunque algunos medios algunas veces pueden conseguir acuarela blanca, pero es para otro tipo de efectos que no son tan parecidos, no son de la acuarela en sí, son más tipo acrílico. Ok, entonces tenemos esto, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es probar nuestro papel, probar nuestros materiales y hacer unas mezclas simples. Igual que la teoría del color, amarillo, azul va a dar verde, yo puedo ir haciendo distintos tipos de combinaciones. Entonces voy a agarrar un poco de color diluido y podemos probar también los pinceles. Vamos a tener 5 tipos de pinceles: cuadrados como este, vamos a tener biselado, redondo, puede ser que haya uno abanico, hay uno que es delineador y uno que es como redondo, que creo que de este no viene uno, es más estilo, se llama lengua de gato, porque es como una lengua pequeña de gato. Entonces yo puedo agarrar un color y colocarlo sobre el papel y distribuirlo. Perdón, voy a bajarle un poco la intensidad para que se vea. Ok. Esto nada más lo que estoy haciendo es colocando pigmento y viendo cómo me funciona el papel. Si me absorbe, si no me absorbe, si el pigmento corre. Probando ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un pincel, es importante saber
que todo tipo de pincel o forma de pincel me va a generar también algún tipo de textura visual. Entonces tengo que aprender a manejarlo. Yo puedo utilizarlo así, el borde, como por ejemplo para dibujar. Puedo hacer segmentos más largos, ¿verdad? Pero siempre van a quedar más cuadrados. Ahora vamos a probar uno más pequeño. Y es importante probar las herramientas y saber todas sus posibilidades. Por eso recomiendo hacer un muestrario de las posibilidades de cada uno de los pinceles. Por ejemplo, es de delineador. Me permite hacer puntos. Permite hacer líneas. Este es más redondo. Puedo dibujar con el pigmento tipo tramas. Y vamos a ver qué más tenemos. Bueno, estos son los que veo más. Y bueno, tenemos ese, ¿verdad? Y tenemos este biselado. Que obviamente va a hacer efectos similares al cuadrado. Puede hacer algunos otros estilos de línea. Y vamos a ir probando todos los pinceles que tenemos en un solo muestrario. Esto es nada más para manejar y saber cuánto pigmento. Ahora, esto se está absorbiendo. Y voy a también probar en este trozo de prueba saturar un poco más. Y lo que quiero es que controlen un poco más el agua. La acuarela nunca se va a trabajar empastada. Si empezara a no correr porque está muy empastada tipo acrílico, entonces lo que necesito es echarle agua. Aquí tiene bastante agua. Inclusive podemos echarle más agua y ver cómo se diluye y se diluye y se diluye, ¿verdad? Casi sin nada de pigmento. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, podría servir para un tipo follaje, para tipos de paisaje, fondos marinos, algunas otras cosas que ustedes puedan probar en el camino. Más. Y prueben todo lo que deseen, ¿verdad? Del manejo del pincel. Ok. Aquí estoy agarrando agua limpia para mezclar, ¿verdad? El pigmento y los pinceles. Que están con pigmento los estoy poniendo en el agua sucia. Por el momento el agua está bastante clara. Sin embargo, conforme pase, ¿verdad?, la demostración, probablemente tenga que cambiar el agua, como lo mencioné antes. Bien, vamos a hacer una de las primeras técnicas en este papel y ahorita voy a traer otro que ya está pretensado. Okay. Lo primero que vamos a trabajar en que puede ser más tipo apaisado, es un trabajo de aguada libre. En la aguada libre yo voy a agarrar un pincel limpio, puede ser una esponja, con agua limpia. Y voy a mojar toda la superficie. Toda la superficie. ¿Ok? La superficie se va a ver, voy a ver si lo puedo poner aquí para que se vea. Se va a ver cristalina. Ven ahí que se puede ver el reflejo. La superficie tiene que verse cristalina para poder hacer este tipo de técnicas que vamos a ver. Esta es la primera técnica que vamos a ver, que es la técnica de aguada libre. En esta vamos a agarrar pigmento, distintos tipos de pigmentos. Puede ser una combinación, por ejemplo, de azul a rojo, un contraste máximo, un verde, ¿verdad? Podemos usar el azul y vamos a colocar el pigmento y vamos a dejar que él se abra. Dependiendo del papel
Y dependiendo de distintos tipos de efectos, vamos a tener distintos tipos de resultados cuando hagamos esta técnica. Ahora, vamos a dejar que se abra. Por eso es una aguada libre. Voy a colocar un poquito más de pigmento y voy a dejar que él mismo se mezcle con el azul. Es importante entender que en la acuarela no tengo que tampoco matar los blancos. A veces me pueden dar efectos. Entonces, parte importante va a ser mantener estos oxígenos. Yo les llamo oxígenos de la acuarela. Recuerden, otra vez, mezclamos color con mezclamos siempre color con esta es así una tostada, sí, aquí está. Con agua limpia. Vamos a mezclar un poquito. Voy a ponerle un poquito de rojo. Y vamos a tratar de mezclar este amarillo. Puede ser que dependiendo, vean que él mismo se está empezando a bombar. Entonces puede ser que en el momento donde yo empiece a aplicar el color, se empiecen a dar algunos empozamientos. Estos empozamientos sirven bastante a veces en el color. Este ya se me movió ahí un poquito el azul. Podemos poner este tono. Y voy a dejar que el material y el pigmento vaya, ¿cómo se llama? Creciendo. Voy a cambiar el agua, ya vengo. Bien. Entonces, voy a colocar un poquito más de azul. Okay. Y voy a probar este azul tal lo que tienen como por acá. Yo puedo seguir colocando color, sin embargo no quiere decir que eso me va a intensificar el tono, ¿verdad? Recuerden que tendría que esperar a que se seque para ver qué tan intenso agarró, digamos, este papel. Entonces yo puedo ir uniendo y generando efectos de unión entre colores. También puedo hacer que caigan manchas de otros tonos y esperar a que ellas mismas se abran. Y el trabajo de acuarela va a ser mucho de paciencia, de tener una paciencia para que el agua haga el efecto. Okay. Aquí para evitar, digamos, el derrame, porque está bastante pandeado, puedo utilizar una toalla de cocina para recoger un poco, para que no se me derrame demasiado hacia la tabla. Y seguir esperando a ver qué efectos hace. Yo también puedo mover un poco, si desean, como que se mezclen los colores. Y puedo ir moviendo.
un poco controlando ahí qué tanto lo muevo. Puede hacer casi inclusive chorreo que se vea hacia un lado, hacia arriba. Okay. Esta primera técnica se llama aguada. Y después nosotros la podemos trabajar encima. Yo la estoy dejando un poco saturada, pero podemos trabajarla muy simple, muy poco cargada, como menos saturada. Digamos que podemos dejarla así. Y voy a esperar a que se seque. Previamente yo tensé otro papel. En donde tengo distintos tipos de este es el papel completo. Lo que le hice fue de ponerle un masking en medio. No quiere decir que el masking que está aquí azul es mejor, sino que este era el que tenía, pero puede ser masking amarillo y funciona bastante bien también. Entonces, vamos a hacer uno en donde vamos a pintar con agua. Ya ven, voy a ponerlo. Vamos a utilizar el agua. Ok, vamos a todo esto tengo siempre mi toalla de cocina a la par para seguir secando también los pinceles, a veces escurrirlos un poquito del trabajo que estoy realizando. Bien, vamos a, ¿cómo se llama? Pasar por las técnicas. Entonces, vamos a realizar un trabajo de aguada controlada. En la aguada controlada yo puedo realizar cualquier tipo de diseño solamente con agua. Entonces a veces este tipo de trabajo se hace mucho con lettering, con lo que llaman, digamos, como un tipo de caligrafía, en donde se utiliza pintar con agua. Esta parte de agua que tengo está concentrada y voy a hacer un círculo muy sencillo para que vean qué es lo que pasa. Voy a agarrar un pincel y podemos utilizar una mezcla tal vez de azul para que vean cómo se va a extender, pero solamente en la línea y en el área donde estoy. Hay unos artistas que trabajan mucho este tipo de mancha y lo van colocando nada más ahí, esperando a que se tenga. Si yo coloco, por ejemplo, pigmento solo en estas gotas, también voy a tener, digamos, hasta que absorba ahí 10 distintos tipos de efectos. Ahora, en la aguada controlada también yo puedo hacer lo mismo que hice antes. Nada más controlar con la pincelada el efecto. Sin embargo, a mí me gusta más porque me da más variabilidad. Ok, voy a hacer otro. Este es más pequeño, probablemente llegue más rápido a la zona de la orilla. Y ustedes pueden ir siguiendo trabajando de esa manera.
en donde yo estoy trabajando sobre una superficie seca. ¿Ok? Hay un artista que hace como unos gatos muy chidas con esta técnica, porque pinta el gato en agua y después lo va llenando. ¿Ok? Y voy a esperar ahí hasta que se absorba. Este tipo de manchas me permite, digamos, generar este tipo de efectos de apertura del pigmento. Sin embargo, tengo que esperar a que se seque. Bien, vamos a realizar la segunda técnica que vamos a ver ahora, que es la técnica de capas. La técnica de capas voy a utilizar que está más seco. Este que ya está bastante seco y es un día cálido, me sirve bastante para hacer este tipo de ejemplo, en donde yo realicé una pequeña capa, ¿verdad? Bastante translúcida. Y esto es lo importante de los pigmentos de acuarela. Los pigmentos de acuarela se van a dejar ver translúcidos y yo puedo combinar colores. Si yo, por ejemplo, colocara en esta superficie un amarillo, el amarillo, voy a colocar un poco más de pigmento amarillo. Aquí está. Este tipo de amarillo me va a generar una capa translúcida, pero no me va a quedar amarillo. ¿Qué me quedaría? Verde. Entonces ustedes pueden lograr tonos de esa manera, sabiendo que si yo coloco una capa sobre azul voy a lograr un verde, ¿verdad? Entre más amarillo ponga, va a ir cambiando a un amarillo más hoja, un color más un tono más claro. Sin embargo, si yo coloco el mismo tono como un azul, lo que voy a generar es hacer un tono más oscuro o por saturación. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, que quisiera colocar un rojo, entonces si mezclo con el azul, se me va a hacer un tono más morado. Sin embargo, esto va a variar dependiendo del pigmento azul y del color también, ¿verdad? De los pigmentos que tenga. Es como más cafezuzco en este caso. Si por ejemplo agarro el magenta que tenemos aquí, este tipo de magenta, voy a obtener tal vez más un violeta, un azul, un morado. ¿Ok? Entonces ustedes pueden seguir trabajando. Una de las cualidades es que el pigmento que está abajo seco se va a mezclar con el de arriba y va a permitir esto, ¿verdad? Que se vea. En el caso del acrílico, el acrílico lo que hace es cubrir, el óleo sí se mezcla capa con capa. Entonces es importante tomar eso en cuenta a la hora de trabajar. Bien, entonces, en que vamos a hacer aquí, vamos a usar las técnicas de absorción.
En las técnicas de absorción vamos a utilizar toalla de cocina, pueden utilizar esponja, cotonetes o cualquier tipo de mecanismo, ¿verdad? Herramienta que pueda absorber el agua. Entonces vamos a realizar un poco, utilizar el agua a mi favor. Voy a usar este talo bastante diluido. Recuerden que donde coloco blanco, donde coloqué el pigmento, ya no puedo retirarlo. Voy a colocar más agua. No cubro todos los blancos, ¿verdad? Importante. Y estoy usando una carga un poco saturada. Ahora, yo aquí puedo agarrar una toalla de cocina. La hago una bolita y empiezo a recoger pigmento. De esta manera puedo a veces lograr como efectos nebulosos, fondos que me requieren a veces este tipo. Si yo coloqué pigmento sobre el área blanca, ya no puedo hacer nada. ¿Ok? También puedo retirar el pigmento con una toallita, ¿verdad? O también con un aplicador. Que el aplicador me permitiría a veces generar algunos otros efectos. Puedo esperar a que se seque y después volver a colocar otras capas. Esto sirve como para fondos, como les decía, de nubes. Y ustedes retiran el pigmento, pero tiene que ser casi inmediato, porque si no va a teñir, ¿verdad? El pigmento tiñe. Todavía aquí tenemos bastante agua, entonces podemos jugar un poquito con el color. Y un buen ejercicio para para entender cómo funcionan las técnicas de absorción es hacer como unas nubes. Después, cuando yo ya tengo esto, podría pasarle digamos, un plano horizontal y tener ya el fondo, por ejemplo, de un paisaje, por ejemplo, marino. En la otra técnica que vimos, que es con capas. Okay. Bien, esa tengo que dejarlo secar, esperar y después puedo seguir realizando algunas otras capas de acuarela. Bien, seguimos con las técnicas bueno, esta es la técnica de absorción y retiro de pigmento. Vamos a hacer una de reserva. Voy a darle vuelta a esto. Y en las técnicas de reserva tenemos varias opciones. Tenemos 3 métodos, pero hay un método que ustedes probablemente en algún momento lo utilizarán, no lo voy a explicar aquí, pero es una reserva por líquido enmascarador. Entonces vamos a empezar la primera reserva. La primera reserva que pueden hacer del blanco, de color blanco, es no tocarlo.
Eso es lo más importante que tengo que aprender, no tocar el blanco. Sin embargo, conforme voy aprendiendo, aprendo este tipo de técnicas de reserva, a no tocar el blanco. Entonces, puedo reservar el blanco con medios grasos. Blancos, en este caso, podrían ser parafina de candela, una parafina de candela, la cual yo puedo utilizar para dibujar, o también puedo dibujar con medios, por ejemplo, grasos como crayolas o otros medios. Entonces yo agarro este medio, tengo que tener cuidado de no tocar más el papel con esto porque va a impermeabilizar. Entonces yo puedo realizar distintos tipos de formas, como casi un dibujo fantasma. Ahí este tenía un poco de morado. ¿Ok? Y después colocarle un pigmento más oscuro. También puedo hacerlo con color. Entonces puedo agarrar una crayola de color o un pastel oleoso y decir, bueno, voy a colocar también este, y ahí no pegaría. Pero tienen que ser más crayolas con un contenido más alto de parafina. Entonces voy a agarrar un color contrastante. Pongámosle este violeta. Y mezclémoslo un poquito con este magenta. Y entonces me va a permitir sacar lo que hay abajo. Inmediatamente el blanco se repele, ¿verdad? Y queda los fantasmas. Tienen que presionar más la parafina, ¿verdad? Que se les pegue ahí. Voy a rescatar este un poquito porque este papel lo estoy también como probando, no es la primera vez que lo uso. Entonces tiene algunos rangos distintos al papel normal de acuarela. Ahí queda. Este no lo presioné tanto, entonces no va a quedar tanto. Y esto lo pueden hacer y también pueden ir saturando si desean. Colocando más saturación, entonces no se va a meter en las áreas blancas. Ok, eso sería una manera. Después podrían utilizar enmascarador, pero este es un material un poco caro, hay que dejar que se seque y este se va a remover completamente del área. Por lo tanto, no me va a quedar permanentemente en el área como la parafina. Podrían comprarlo en algún momento y funciona muy bien. La otra que pueden hacer, voy a utilizar masking azul, pero pueden utilizar distintos tipos de masking, es agarrar, voy a mover esto un poquitito para acá, ok, y pueden agarrar masking y reservar el área blanca. Esto me permite, como el masking es recto, me permite hacer algunos tipos de, ¿cómo se llama? Como guías, como ventanas, cuestiones rectas. Entonces ustedes pueden rasgarlo
por ejemplo ahí, obviamente. Y luego vamos a colocarle un tono. Como estamos trabajando con morados, vamos a trabajar morados. Me puedo meter en estas áreas si deseo y me va a reservar todo el tono. Tengo que esperar hasta que se seque y después ahí quitar el masking. Puedo inclusive poner un poco de capa ahí, un poco de agua y puedo mover esto un poquitito para que se vaya para aquel lado. Si yo, por ejemplo, veo que está muy grueso, yo puedo usar la técnica de reserva acá también. Perdón, la técnica de absorción. Y decir, bueno, voy a hacer esto. Y ahí, digamos, me podría salir como un tipo de paisaje después que ya puedo hacerle capas y otras cosas. Bien, voy a cambiar el agua y seguimos con las siguientes técnicas. Entonces, vamos a realizar ahora las técnicas de efectos. Estas hay varias y en estas vamos a necesitar alcohol mínimo. Podemos hacerlo con otros materiales, pero el alcohol es el más básico. Tenemos que también tener, pueden utilizar arroz y necesitamos tal vez jabón y plástica de cocina. Ok, entonces voy a ir moviendo esto para este lado. Okay. Mover un poquito para arriba y lo voy a mover un poquito para arriba. Ok. Para la técnica de alcohol es importante utilizar una base cristalina y saturada. Hay colores que no, ¿cómo se llama? No hacen tanto el efecto como los colores claros, como podría ser, por ejemplo, el amarillo, el naranja. Entonces los recomiendo en tonos oscuros o saturados. Podría ser morado, azul. Y tiene que quedar cristalino. Ok, aquí vamos a utilizar agua y saturación. Primero vamos a mojar. Después vamos a saturar. Pero no es un agua lotal, ¿verdad? Necesito que quede cristalino. ¿Cómo sé si está cristalino? Vean, por ejemplo, ahí se ve. Eso es cristalino, no que esté, digamos, nadando el agua. Porque si no, el efecto no se va a hacer. Y voy a utilizar, ¿verdad? Una capa de, ¿cómo se llama? De pigmento. Ok. Vamos a dejar que haga que se mueva un poquito. Pueden mezclar distintos tipos de azules. A mí me gusta mucho este efecto, pero como en azules. Se ve muy bien. Ok. Entonces, cuando ya lo tienen, van a agarrar alcohol. Tiene que ser alcohol líquido y pueden utilizar, ¿cómo se llama? Un gotero.
El alcohol de 90 funciona mejor, pero el de 80 funciona bien. Un gotero, o puede ser la punta de un pincel o gotear con el pincel también. Y entonces toco la superficie o dejo caer la gota. Esta técnica yo le llamo técnica de halos, y lo que va a hacer el alcohol es retirar el pigmento. Por eso es importante que el pigmento sea saturado y de color más oscuro, para que se vea el efecto de la teñida del papel de abajo. Entonces yo puedo ir controlando si la gota es más grande, si la gota es más pequeña, y me va a quedar efectos muy interesantes. Yo apenas aquí en estos puntitos estoy tocando. Podría utilizar el alcohol también en un spray, sin embargo no queda igual. Tengo que esperar también a ver qué resultado me da. Puedo hacer gotas más grandes. Inmediatamente donde toca el alcohol seca también. Entonces es importante tener eso en cuenta. Es una técnica como de halos. Puede generar muy buenas texturas visuales. Aquí está más empozado. Después, uy, esa me quedó grande. Esa cayó. Bueno, ese es un error feliz. Pongámosla ahí. Vamos a ver. Ok. Y me va a generar este tipo de efectos. Parece mucho a la superficie como de la cerámica. Podría dar un poco a veces una relación ahí. Ok. Entonces, yo tengo aquí, ¿verdad?, el primer efecto. Ahora vamos a hacer el de plástico de cocina. Todos estos que son de efectos voy a tener que esperar un rato, ¿verdad?, para que me haga el efecto. Este es como es el más inmediato. Vamos a irnos un poquito para abajo. En este vamos a hacer la técnica de plástico de cocina. Entonces, en este vamos a hacer una superficie más saturada. Voy a utilizar un poco de magenta con el morado que tienen también, que es muy bonito. Y el rojo azarín. Este no está abierto todavía. Bien. Voy a usar este. Y en esta técnica vamos a utilizar el pigmento bastante saturado. Entonces tratemos de usarlo. Voy a poner unas capas más saturadas y luego poner agua. Ok. Puedo dejar ese blanco si deseo. Voy a poner más agua aquí. La superficie tiene que estar saturada. No tanto cristalina, pero sí saturada, pero tampoco empastado. Entonces ahí tienen que manejar un control. Ok. Matémoslo igual, porque no creo que nos funcione en esta técnica. Bien. Y pongamos un poquito más de este aquí. Ok. Y ya lo tenemos ahí. Voy a agarrar un plástico de cocina. Es el mejor porque es transparente y puedo verlo. Pero podrían hacerlo con cualquier plástico en general. Entonces, yo prearrugo el plástico y él se va a pegar. Y él va a generar unas manchas que yo puedo controlar.
a veces. Ok. Y lo dejo ahí. Y me va a generar distintos tipos de formas ahí. Tengo que esperar hasta que el plástico de cocina esté totalmente seco. O sea, el plástico no, sino la superficie esté totalmente seca para quitar el plástico y que quede el efecto. Bien, entonces nos falta el de arroz. Ok. Entonces, en este caso vamos a necesitar arroz. Podrían realizarlo con cáscara de huevo y también se puede realizar con arena. Yo lo voy a hacer con este arroz. Entonces, en este vamos a necesitar una superficie saturada y cristalina. Entonces aquí voy a colocar un poquito más de talo. Okay. Voy a lavar el agua antes de empezar. Lavar los pinceles, el agua no se lava. Ok, entonces vamos a generar una superficie. Bueno, este pincel tenía un poco de suciedad. Ok, vamos a ok, voy a utilizar un poquito más de magenta aquí. Ok. Y recuerden que aquí tienen que ser bastante saturados para que pueda hacer el efecto. Puedo dejar áreas blancas, ahí tal vez voy a matar ese de ahí. Pueden agarrar el gotero, por ejemplo, y echar zonas de agua también para ayudar un poco a que se distribuya bien. No entra ahí todavía. Ok, cuando ya tenemos esta superficie voy a matar voy a quitar este también, porque necesito que se vea más el efecto en sí. Okay. Listo, cuando ya tengo esto así, voy a agarrar un poco de arroz, cáscara de huevo o arena, y lo voy a colocar encima. Puede ser nada más que caiga o ir controlando. El material, que es como de el arroz, va a absorber y pequeñas cantidades de pigmento de la superficie y se va a concentrar ahí. Entonces van a quedar después algunos efectos de arroz que los veremos. Este sí es un efecto que se tiene que ver posteriormente porque requiere que se seque completamente. También podrían utilizar el mismo pincel o un gotero y colocar un poco de pigmento encima. Voy a usar mejor el gotero. Un poco de pigmento encima
del arroz para generar algunas degradaciones. Ok, voy a dejarlo ahí y tengo que esperar a que se seque. Y bien, la última técnica que vamos a ver, podría, dos cosillas que quiero dar adicionales. Es la técnica de burbujas de jabón. Entonces, para esta técnica voy a mover esta cámara para arriba un poquito para que quede más. Voy a necesitar una pajilla, voy a necesitar un poco de jabón, que puede ser jabón antigrasa, líquido, cualquier tipo de jabón funciona bien, y voy a necesitar un pequeño cuenco, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar cualquier tipo de pigmento. Le voy a colocar un poco de azul, voy a colocar un poco de jabón y después voy a colocar agua. Voy a traer un poco más de agua. Bien. Entonces voy a empezar a mezclar. Tengo, digamos, esto así y puedo empezar a mezclar el pigmento. Si veo que necesito un poco más de jabón, le echo un poquito más. Y si quiero que el pigmento sea un poco más saturado, también puedo echarle un poco más. Ok, vamos a tener esto así. Y después vamos a, ¿cómo se llama? Agarrar la burbuja, ¿verdad? Hacer burbujas. Y voy a ponerme aquí cerca. Y ver si crecen, ¿ok? Voy a colocarle un poquito más de pigmento para que coloree bastante. Ustedes pueden hacer burbujas de distintos colores. ¿Ok? Y entonces van a soplar. Voy. Esperen, ya ahorita lo logro porque creo que le falta un poquito de jabón. Puede ser de jabón de burbujas también. Eso funciona bien. ¿Listo? Ok. Voy. Que tiene mucha espuma arriba. Ok. Estoy recogiendo un poco la espuma. Eso es. Bien. Cuando ya tienen las burbujas, van a colocar la burbuja sobre el papel y nada más la van a colocar. Oye, este me cayó.
Este jabón está un poco difícil. Ya vengo, voy a traer otro que es más delgado. Ok, voy a utilizar este mejor porque el de burbujas porque este jabón no está funcionando tan bien. Prueben distintos jabones, puede ser que algunos hagan mejor el efecto que otros. No, este todavía le falta jabón. Hoy estoy que no lo puedo hacer. No me sostiene. Bueno, más o menos. Necesitan un mejor jabón y probar, porque a veces hay que buscar el jabón ideal. No, es que no, de ninguna manera. Esto puede ser por dos razones. El pigmento puede estar afectando, porque es un pigmento diferente al... Y también puede ser el papel, también puede ser el jabón. Voy a probar con otro pigmento, nada más para quitarme la intriga. Y no sé qué decirles, la verdad el pigmento creo que está fallando el pigmento, porque lo estoy haciendo aquí con otro y si no se está dando el efecto.
Sí, sí, es el pigmento. Bueno, hay cosas que a veces solo probando podemos aprender también. Ok. Bueno, ustedes pueden ir realizando esta técnica, queda muy interesante y empieza a caer, digamos, las gotas. Y por último, ya dejemos así. Hay que esperar a que se seque. Por último, vamos a ver. Aquí hay un poquito más de cloud. Ok, este no lo voy a tensar. Y vamos a realizar la última técnica, que se puede hacer preferiblemente en un área controlada, porque la vamos a hacer como spray. Entonces por eso prefiero que la hagamos en un área controlada. Ustedes pueden agarrar pigmento y colocarlo y hacer lo que llaman dripping. Entonces hay varias técnicas. Una que pueden generar esto con blanco, queda muy bonito. Ustedes podrían agarrar cepillo de dientes o pincel, agarrar la superficie y generar un goteo, ¿verdad? Este podría ser una opción. Y puedo hacer distintos tipos de goteo con distintos tipos de colores y me puede generar como un tipo de aerosol de tonos. ¿Ok? Después puedo agarrar también una gota y hacer que caigan nada más, y después que agarren. Este tenía un poquito de jabón. Y también puedo hacer lo que llaman soplado. Por eso no lo hago en tensado, no es necesario. Puedo hacer soplado. Entonces puedo hacer distintos tipos de efectos con soplado, dripping y otros tipos de, ¿cómo se llama? Efectos de aerosol. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un tono más oscuro, podría empezar a generar unas manchitas ahí. Que inclusive se deshagan con el agua. También puedo intervenir con un poco de agua y nada más generar este tipo de manchas más casuísticas, pero controlando a cierto grado el agua. Bien, entonces después de esto ya tenemos por último nada más ver alguna tal vez que ya esté más seca para ir viendo los tonos. Esta se pandeó bastante, ¿verdad? Pero sí va quedando muy bien el color y la degradación en estas zonas. Y después nosotros podríamos volver a retocar alguna de estas. Vamos a ver, por último, vamos a ver. Esta la recogemos, la ponemos a secar, limpiamos la superficie. Importante, por eso siempre toallas de cocina, si pueden toallitas húmedas.
quedamos nada más ya con esta, por ejemplo, como fondo nada más, para terminar la demostración de las técnicas de acuarela. Todas estas se pueden seguir trabajando una encima de la otra. Por ejemplo, esta podríamos hacerle una capa nada más para que lo vieran. Después a esta le puedo después colocar otras cosas encima, dibujos, manchas u otros que puedo realizarle encima. Puedo retirar pigmento. Y tenemos un inicio de paisaje. Después puedo colocar un poquito más de otra capa más intensa aquí. Y después podría intervenirla con dibujo, con plumilla u otros que podría utilizar. Entonces estas serían como las técnicas más básicas iniciales. Podremos quitar esta para ver cómo nos quedó. A veces hay unos derrames felices ahí, para ver la que nos hicimos de reserva. Esto después yo lo puedo volver a intervenir. La de plástico no la voy a quitar todavía porque todavía le falta. Entonces les agradezco mucho por la atención. Espero que les vaya bien con la técnica de acuarela. Mucha suerte. Saludos.